Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas novedades sobre Hande Erçel. Estaremos hablando sobre nuevas noticias. También estaremos hablando sobre últimas novedades de Can Yaman, Demet Özdemir y Sıla Türkoğlu. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer todas estas novedades que te traigo. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, activa la campanita de notificaciones y vamos a comenzar con Hande Erçel. Como vemos en esta imagen, nos dice la actriz Hande Erçel se expresó sobre los rumores del nuevo romance con Miguel Ángel Silvestre. La actriz se expresó en sus redes sociales. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Como ya sabemos, en las últimas semanas Hande Erçel ha sido víctima de su sinfín de rumores sobre su presente sentimental. Desde la posible reconciliación con Kerem Bürsin hasta un romance con Miguel Ángel Silvestre o el cantante Konstantinos han sido algunos de los titulares que la han perseguido. Y hasta el momento Hande Erçel había decidido mantenerse en silencio en la mayoría de los casos. Apenas se había molestado en aclarar la situación con Kallerin después de que incluso se llegara a publicar que éste le había sido infiel. Somos muy buenos amigos, había dicho en aquel momento. Y en las últimas horas, sin embargo, Hande Erçel subió una bonita foto que bien puede considerarse su respuesta a estos rumores. En sus historias de Instagram se la pudo ver en una imagen un tanto atípica, más casual que de costumbre. Quiere, vive, agradece, escribió. Y aquí os va a salir la imagen, esta que os está saliendo por aquí, que aunque no se trate de una respuesta directa, Hande Erçel deja bien en claro lo bien que se encuentra, demuestra libertad y explica cuál es su filosofía de vida. Al igual que ha ocurrido en todo este tiempo, la joven hace oídos sordos a los rumores y mantiene la misma postura de siempre, enfocándose en lo mejor que lo hace, y muy bien por Hande Erçel por hacer oídos sordos, sobre todo cuando se trata de mentiras. Vamos con Demet Özdemir. En esta noticia nos dice: tras casarse con Oğuzhan Koç vuelve a la televisión. ¿Dónde y cuándo? Bueno, pues falta menos de un mes para el debut de Demet Özdemir en Disney Plus con Entre el mundo y yo. La nueva serie estará disponible en la plataforma a través del próximo día 14 de septiembre. Y los fans están ansiosos esperando para poder ver por fin de nuevo a su favorita en la televisión. Pues resulta que Demet Özdemir nos ha compartido un nuevo vídeo promocional a través de su cuenta de redes sociales, que ahora os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Os comparto la imagen porque el tráiler me da miedo tener problemas y pone la nota de mucha emoción. Así que el 14 de septiembre estará ya disponible la nueva serie de Demet Özdemir. Espero que hayáis disfrutado de los detalles. Vamos con Sıla Türkoğlu. Resulta que Sıla Türkoğlu está formando la revolución y crea un evento en todo el mundo. Nos dice que el regreso a la pantalla con la nueva serie de Servet, que creó un evento en todo el mundo. Tuvo un gran impacto no solo en Turquía, sino también en todo el mundo, como estamos viendo en esta serie. Nos dice: después de Türkoğlu, Emaner rompe el parón que le dio a los platos con la serie de televisión llamada Cranberry Sherbet. Sıla Türkoğlu participa en la serie de televisión llamada Cranberry Sherbet, con Barış Kılıç y la maestra actriz Evin Asia. Aún no hay información sobre el tema de la serie, se transmitirá en Show TV. Sin embargo, se afirma que llamará la atención con su escenario, que creará conciencia sobre temas sociales. Aquí os estoy compartiendo las capturas de pantalla. El regreso de Sıla a los platos después de meses tuvo un gran impacto no solo en Turquía, sino los fanáticos del famoso desde Filipinas hasta Chile continúan compartiendo sus mensajes en las redes sociales, expresando que están muy felices de reencontrarse con Türkoğlu. Tienen mucha curiosidad sobre el personaje de Sıla en la nueva serie. Está escrita por Melih Cibilek y Zeynep Gur. Los guionistas son Forbidden Apple. Contará con trágicos acontecimientos entre las dos familias. Aún no hay mucha información sobre los personajes que interpretarán. A principios de septiembre el equipo de la serie de televisión estará en el set y se espera que la producción llamada Cranberry Sherbet se reúna con la audiencia a principios de octubre. Para Evin Alia y los fanáticos de la serie esperan una actuación que impactará profundamente a la audiencia con el personaje de Melika en la serie Rención. Vamos con Can Yaman. Nos hablan del gran patrimonio que Can Yaman para la estrella turca.
nos hablan de su patrimonio. Bueno, pues el actor más querido del momento y las recompensas obtenidas a través del duro trabajo lo han recompensado con una fortuna asombrosa. También nos hablan de esto. A mí no me interesa su fortuna, pero bueno, os voy a informar de todo lo que se está hablando. Jan Yaman no necesita muchas presentaciones, sobre todo teniendo en cuenta la multitud de fans que le siguen sin dudar en sus proyectos, gracias a su trabajo como actor y colaboraciones con marcas de moda y lujo. Jan Yaman hoy tiene un legado que gritar. Dice, Jan Yaman, una bella y muy rica estrella turca. Desde que llegó a Italia con Erkenci-Kuş ha llamado la atención del público, especialmente del femenino que no puede resistirse al encanto sexual y misterioso. Gracias a la sintonía de Erkenci-Kuş con Demet Özdemir, dice que protagoniza algunos comerciales de pasta de seco con Claudia Guerini, Ferzan Los Peter, luego recibió una serie de premios por su compromiso con la recaudación de fondos para niños. Recientemente protagonizó el comercial de Mercedes, como ya sabemos, y también los looks característicos de Dolce Gabbana. En septiembre de 2022, en horario de máxima audiencia en Canal 5, se estrenará con Viola como el mar, y también se está preparando para Sandokan y para El Turco. También nos hablan del actor que lanzó Manía, Tudors, ¿vale? Y que actualmente se encuentra en Hungría preparándose para El Turco y que pronto también empezará oficialmente el remake de Sandokan. Y por lo tanto, que dicen no es de extrañar el patrimonio de Jan Yaman, a pesar de que sus grandes y parte de sus ingresos sean donados a los más necesitados, sea realmente muy cuantioso, según las últimas fuentes en torno a los 5 millones de dólares. Vamos con las siguientes noticias de Jan Yaman. Nos siguen hablando de la pareja de Jan Yaman en El Turco, o siguen diciendo que sea lo más oficial, que le acompañe la actriz Greta, que ya os estuve hablando de ella. Nos siguen hablando de esto, no paran de dar la vuelta al mundo. Y también nos hablan de Sandokan. Aquí os estoy compartiendo las capturas. Nos vuelven a confirmar una vez más que Sandokan no será cancelado, que además lo afirmó Luca Argentero, diciendo que esto no ha sido parado, que además hasta incluso él dio su visto bueno y dijo que si le ofrecieran un buen papel estaría encantado de participar. Después tenemos la siguiente noticia que hace unos días me salió. Francesca Chidemi desvela un detalle sobre Jan Yaman. Somos vecinos, vamos a ver de qué se trata. La nueva serie de televisión que debería salir al aire en septiembre, que ya tenemos todos esos detalles, pues recientemente Francesca Chidemi concedió una larga entrevista a TV Sorrisi, durante la cual habló sobre su experiencia en el plató y desveló algunos detalles relacionados con Jan Yaman y el personaje que interpretó. Viola tiene una característica muy particular, la sinestesia cromática es una condición neurológica que lleva a experimentar fenómenos perceptivos, auditivos y visuales distintos a los habituales. En este caso específico, Viola ve las emociones de los demás a través de una especie de aura con ciertos colores asociados con la ira, el miedo. Y cuando recibe estos datos visuales es un poco como si ella también sintiera esas emociones. Esto implica dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Lo bueno es que Viola logra identificarse con el otro, lo malo es que a veces le abruman las emociones. El caso es que gracias a este regalo suyo es capaz de ayudar al inspector Demir a resolver los casos. El detalle que reveló Francesca Chidemi sobre la ficción: rodamos muchas escenas junto con Jan Yaman en una espléndida terraza de Palermo con vistas a la Catedral Árabe Normanda, porque Viola y Francesco son vecinos y se encuentran allí para tener largas charlas y al anochecer es verdaderamente hermoso, tiene una vista magnífica. El detalle que nos desvela es que son vecinos en la ficción, no en la realidad, para que quede claro. Esta serie va a traer millones de emociones, todos estamos deseando verla, además va a ser emitida también en España, yo os estaré informando cuando tenga la información oficial. Gracias por haber llegado hasta aquí, dejadme que os ha parecido toda la información. Compartir el vídeo, dale like, suscríbete si me has estado escuchando por primera vez y actívate la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.